Uno de los cultivos genéticamente modificados más extendidos alrededor del mundo es el maíz. Este cultivo ha incrementado exponencialmente su superficie de siembra en los últimos años, alcanzando cifras de hasta 3 millones de hectáreas tan solo en los Estados Unidos, que por cierto exporta buena parte de su producción a México. Y el gobierno mexicano ha respondido con prohibir la importación de este cereal con el argumento de proteger el maíz nativo y también proteger la salud de la población frente a los agroquímicos. Y mire, justamente para analizar este asunto tan controvertido del llamado maíz amarillo, vamos a hacerlo de la mano de un experto, empresario y que además, bueno, pues se la sabe de todas en estos temas de controversias internacionales en materia agropecuaria. Por eso es que le agradezco a Manuel Díaz, empresario y analista político, para que converse esta noche con nosotros. Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, Raimundo. Qué privilegio estar aquí contigo. Yo también, para mí es una distinción, amigo mío, y quién mejor que tú primero para llevarnos de la mano, Manuel, y decirnos qué es en la agricultura en general un organismo genéticamente modificado. Bueno, creo que es el punto de todo esto. Habemos o hay una corriente totalmente idealista y que quiere creer que vamos a regresar a estas épocas donde teníamos semillas originales no afectadas. La realidad es que hoy en día está demostrado, ya nos quedan muy pocas semillas nativas. Entonces, la ciencia lo que ha hecho es modificar genéticamente, a veces con algunas trampas químicas, muchas de estas semillas para lograr acelerar su producción y poder generar más en menos espacios o poder generar más en menor tiempo. Y esto, pues obviamente nos trae algunas consecuencias de salud y mucho romanticismo de quien esté en contra de esto. Yo creo que hay un punto medio que tenemos que cuidar, Raimundo, entre lo que se debe hacer eh, ética y en cuestión de salud, y lo que se debe hacer pues, para alimentar al mundo, que Sí. somos muchísimos seres humanos y tenemos que comer, ¿no? Sí, Manuel, pero entonces, si estos organismos genéticamente modificados, que son las semillas, que las hacen resistentes al ataque justamente de plagas, de enfermedades, que se utilizan ciertos agroquímicos, como los fertilizantes, que es un agroquímico a final de cuentas, elevan la productividad y se traduce esto en mejor calidad de aceites, alimentos. Sí, 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 y hay que hacer una diferencia, Raimundo. Por supuesto que sí. Científicamente yo sería aquí un bobo el tratar de discutir eh, los beneficios que tienen. La resistencia a las plagas, cómo te incrementan y fortalecen, cómo te nutren, más en muchos casos muy exitosos. En muchos casos es totalmente lo contrario, son cancerígenos y producen graves riesgos para la salud del mundo, no quiero decir de los mexicanos. Pero hay que hacer otra connotación muy importante. Yo no como animales, soy vegano, pero sí sé que si tú quieres hacer una cadena alimenticia más rápida para alimentar el ganado, para alimentar a las gallinas, para que te den más huevos, y también necesitas alimentos para estos animales que de alguna manera los tienes que producir más rápido y producir mejor. Sí. Te doy un ejemplo muy simple que nos da una hectárea de maíz que no está alterado genéticamente o que trata de buscar esta pureza o que es criollo, te rinde más o menos una tonelada y media. Sí. Mientras que un maíz fortificado promedio te va a dar 6 toneladas la misma hectárea. Entonces, imagínate la productividad 5 veces más. Económicamente, porque esto es negocio, como todo en la Ujú. vida, no puedes discutir contra ese número, ¿no? O sea, tú tienes que hacer tu campo productivo, tienes que generar más con menos, que es la misión empresarial. Entonces, yo entiendo los dos puntos de vista y creo que hay un punto medio que tenemos que entender en todo esto. Y justamente ahí entonces es donde está el punto, mi querido Manuel, en que en México sembramos de manera autosuficiente, incluso el maíz blanco, ese que todas las personas que nos escuchan degustan en sus tortillas, en sus platos obviamente de contenido de maíz blanco, y por otra parte está este maíz amarillo que es el que se da como forraje a los animales, que bien lo acabas de ejemplificar con el caso de el huevo, los pollos, el cerdo. Entonces,
que es de suponer que si los animalitos se comen ese maíz amarillo que cubre 3/4 partes de nuestra demanda nacional de maíz amarillo, no lo pueden degradar los animales y esto evitar que pudiera haber algún residuo ahí de algún agroquímico. Bueno, pues claro que hay, y hay suficiente evidencia para saber que no es lo más sano. Aquí el problema es con qué lo sustituimos. Y de verdad es una cuestión que los que somos un poco idealistas y los que están proponiendo estas modificaciones y estas restricciones, pues ojalá pudiéramos responder esto, ¿no? Pues está bien, dejamos de usar este tipo de fertilizantes, dejamos de alterar genéticamente estas semillas. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo alimentamos el ganado? ¿Cómo alimentamos a los humanos? ¿Cómo sustituimos todos estos alimentos que son necesarios para la cadena? Muy complejo, Raymond, Sí. muy complejo. Ahora bien, Manuel, dentro de esos idealistas están los ideologizados, que son justamente los que algunos que antes fueron, según esto, ambientalistas y ahora están en el gobierno y que son los que están hablándole al oído quizás a Andrés Manuel para que prohíba la importación de este maíz. Mira, Raimundo, yo he sido una persona que también he sido luchador social muchos años. Soy vegano de más de 37 años, entonces si alguien entiende los argumentos, he leído con mucha atención lo que ha escrito Greenpeace al respecto, ¿no? Totalmente a favor de esta iniciativa. Estas personas que le hablan al oído, pues es muy fácil caer en el romanticismo de estos argumentos, ¿no? Sin maíz no hay país, el maíz es nuestro, sembremos, pero pues los números nos dicen otra cosa. Desde que llegó la 4T dependemos más de las importaciones. Simplemente el año pasado casi 10% más creció la importación del maíz amarillo. Entonces no estamos siendo más autosuficientes, que es lo que se cansó de decir Andrés Manuel. No estamos logrando cumplir ni siquiera con los fertilizantes para los campesinos. Los campesinos han abandonado sus tierras y prefieren entrar a programas como Sembrando Vida, y la realidad es que estamos ni siquiera un poquito más abajo de la posibilidad de ser autosuficientes y de lo que teníamos antes. Estamos todavía más lejos. Entonces, es muy fácil tener este idealismo. Yo, en lo personal, cultivo la mitad de mis alimentos que consumo aquí en casa. Tengo la fortuna de tener un invernadero, pero yo soy la excepción de las excepciones. La regla es que tú compras tus alimentos en centros de consumo o en centros de distribución y no hay manera de surtirlos si no recurres a los abastos actuales. Entonces, este romanticismo lo único que está creando son controversias que hacen que estas ocurrencias surjan en los peores momentos y no se sustenten por datos. Y en eso estamos enfrentados, porque en vez de buscar soluciones para una alimentación más sana, tanto para los animales que al final te afectan si los humanos lo consumen, como para los humanos directamente, estamos simplemente idealizando, politizando y haciendo una serie de distractores que de nada sirven y de nada ayudan al debate nacional, pero sobre todo a la solución de estos grandes retos, que es una salud, una alimentación más saludable. Manuel, porque obviamente entre ese romanticismo, idealismo y estas posturas políticas de este gobierno, a lo que están llevando es incluso ya a que representantes en los Estados Unidos de los empresarios ya le estén demandando a su gobierno que se sienten a negociar con México esta decisión de prohibir la importación de maíz amarillo hacia el 2024. Pues tú nada más dime cómo vamos a sustituir 17,000 millones de toneladas anuales, que valen más o menos 14,000 millones de dólares, que crecen cada año. Te decía hace rato que crecieron 10% el año pasado. Y jalo a lo que quieran, al romanticismo que quieran. Además, digo, ahorita entramos a la parte política, que es lo que nos gusta y lo que Sí. disfrutamos, mi querido Raimundo, pero nada más dime cuál es la alternativa, ¿no? Está muy fácil, la restricción está muy fácil, el lucimiento está muy fácil, la campaña, el distractor, pero ¿cómo lo vamos a sustituir? Ese es el gran tema. Mira, te doy otro ejemplo, si me Sí, permites, sí, Raimundo. por Los favor. refrescos dependen de la alta fructuosa que se hace de este maíz. Nada más dime, en el consumo nacional que tenemos per cápita, si tú te quedas sin estas importaciones, nos vamos a quedar sin refrescos. No soy fan de los refrescos. Todos estos argumentos
Haz de cuenta que estás hablando con quien le gustaría en un mundo ideal que cultiváramos todos nuestros alimentos en nuestras azoteas, no tomásemos refrescos, buscásemos una cultura más saludable, pero la realidad es que se consumen refrescos. Y en este consumo de refrescos, nada más dime de dónde van a sacar la fructuosa para poderlos hacer. Simplemente no van a poder. Y que el refresco está convertido en un alimento de primera necesidad para mucha población. Pero también en esto, Manuel, entonces, de prohibirse, y eventualmente, ¿no? Políticamente las implicaciones no las estás haciendo sentir. Y en términos de costos, costos de carne de cerdo, de carne de pollo, de huevo, ¿qué podría pasar? Es que yo insisto, no podría pasar. Y la secretaria de Sí, Economía, Raquel Buenrostro, y incluso el nuevo e inexperto que está agarrando apenas la onda, subsecretario Alejandro Encinas Jr., ya se dieron cuenta de esto y por eso ya le dieron un par de añitos a la entrada de esta. Aparte, totalmente una redacción muy ambigua, ¿no? No te dice si para consumo animal sí, si para consumo humano no. O sea, estás hablando de totalmente ambiguo. Ya lo pospusieron, ya patearon el balón un poquito. Pero ¿qué es lo que sí generó políticamente? Una incertidumbre, volviendo al tema que hablabas hace rato, absoluta de nuestros socios comerciales. A ver, ellos son los principales productores y ahorita con la guerra que tenemos en Ucrania y con todo esto, pues simplemente generan esta incertidumbre y tan fácil como ellos cancelan los contratos y dicen, pues no le vendo a México y me voy a otro lado, aunque no entre el decreto, aunque no pase nada. Entonces perdemos la oportunidad y el derecho de tanto que teníamos. Imagínate la inflación. sí. Es un reflejo casi inmediato en alimentos. ¿Y eso qué significa? Pues que al pobre, que es al que tratan de ayudar, va a ser el más afectado, porque como quiera, las clases medias y altas tienen fuentes alternativas de alimentación, pero sin tortillas, sin refresco, sin azúcares para el café, va a ser muy complicado, o sin pollo, ¿no? Sí. Que son para el consumidor, va a ser muy complicado que no veas un efecto inflacionario inmediato. Aunque no pasara, Sí. simplemente la incertidumbre no los puede generar. Sí, qué bueno, Manuel, que nos pones en ese escenario así en cuentas claras, porque nuestra audiencia, bueno, pues sí, se preocupa en escuchar que, bueno, esta prohibición de importación del maíz les va a hacer llegar, por ejemplo, a algunos, los he escuchado, subsidio para que siembren maicito amarillo, o bien que no se preocupen que al final de cuentas el gobierno va a salir adelante. Por eso es que yo recomiendo a mi audiencia, sigamos en Twitter a Manuel Díaz, ahí estamos presentando su arroba de su cuenta de Twitter, está en otras redes sociales también, Manuel, un empresario distinguido y analista político. Manuel, no sabes cuánto te lo agradezco mucho, que esta no sea la primera vez que estás con nosotros, Manuel. Estoy emocionado, estoy agradecido, sabes mi admiración, el cariño y la amistad que te tengo y sobre todo, pues eres mi maestro, mi líder e ídolo, entonces tengo que estar muy pendiente y muy emocionado y muy agradecido por estar aquí. Gracias, amigo mío, te lo agradezco mucho y bueno, que pases muy feliz semana. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego, gracias. Gracias, Gracias, sí. Fran. Bueno, pues ahí lo tiene. El problema que se puede generar para el abastecimiento de maíz para consumo animal con la prohibición del gobierno de México podría acarrear daños irreversibles en inflación, en costos de producción, en inversión, tal y como lo escuchó con Manuel Díaz. Antes de ir a un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos sigan en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.